Hebreos, porque nos estamos basando en el libro de Hebreos para nuestra serie por la fe, la ruta de la fe. Este es el año por la fe, y la ruta de la fe es nuestra primera serie del año. Yo quisiera regresar al Génesis un momento. ¿Por qué no vas conmigo? ¿Quién quiere ir conmigo? Levánteme la mano quien quiere ir. Regresémonos un poquito al Génesis. A Enoc le nació Matusalén. Matusalén significaba Muz-Shalak, y eso quería decir que iba a venir un juicio cuando él muriera. Ahora, después de Matusalén, pues estaba Noé. Yo quiero que vayamos al tiempo de Noé, porque era un tiempo violento, era un tiempo de depravación. La cultura se había desviado totalmente, se habían alejado de Dios. Pareciera como que estuviéramos viviendo esta temporada, esta época. Ya muchos estudiosos, historiadores dicen que estamos entrando en un tiempo de post-cristianismo. Qué lástima que lo vean así, pero nosotros creemos que Dios está con nosotros. Ahora, en aquel tiempo la gente se había desviado, cada quien iba por su camino. Sin embargo, entre todo el ruido, entre toda la interferencia de la cultura de aquel tiempo, se podía escuchar un ruido rítmico que podía escucharse algo así como: y era Noé preparando el arca, Noé obedeciendo a Dios, Noé yendo contra la corriente, yendo contra la cultura. Todo lo que decían sus amigos, todo lo que decía la gente, todo lo que decía la comunidad, todo lo que decían, bueno, no sabemos si habían leyes, pero en ese momento Noé se había levantado a construir una caja gigante. Él nunca había visto la lluvia, pero Dios le dijo que iba a llover. Y Noé, a pesar de las burlas, a pesar de todo lo que la gente decía de él, no se detuvo por nada. Noé siguió adelante, clavo por clavo, madera por madera, construyendo esa gran caja, esa arca. Dice Hebreos 11, fue por la fe, en el verso 7, que Noé construyó un barco grande. Aquí dice barco grande, para salvar a su familia. ¿Para qué lo construyó? Para salvar su familia del diluvio, en obediencia a Dios. Hay unas traducciones en el original, cuando usted se va al hebreo y al griego, usted puede darse cuenta que Noé llegó a la conclusión y se puso de acuerdo con Dios. Diga conmigo, me voy a poner de acuerdo con Dios. Es bueno ir de acuerdo con Dios. Y dice, y quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Y por su fe, dice al principio por la fe, y ahora dice por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Por la fe. 3 veces en un verso dice por la fe. Hebreos nos está describiendo. La palabra que se usa para el barco es la palabra kibotos. Diga conmigo, kibotos. Esta palabra no significa un barco moderno como usted lo conoce. La palabra kibotos en el griego interlineal significa arca. Y arca significa cofre. Como cuando estaba el arca del pacto, donde se guardaban los mandamientos, donde se guardaba la ramita de Aarón, donde se guardaba la presencia de Dios, donde se ponía en el lugar santísimo y la presencia de Dios vivía ahí. Entonces significa un arca, un cofre. Nosotros nos imaginamos que es un barco moderno con timón, con motores, con velas. No, lo único que esta arca
y en el hebreo es teba. La palabra es teba. Dígale teba. Muy bien. Esta teba es un dispositivo de flotación. Un dispositivo de rescate. ¿Sabe que solo hay otro lugar en la Biblia donde se usa la misma palabra? Y es en el barquito que le hicieron a Moisés. Él también fue salvado en un arca. Noé, un arca. Moisés, en el río, un arca. O sea, Moisés y Noé y su familia no estuvieron en un barco como usted lo conoce ahora. Ellos estuvieron en una caja de salvación, en una caja que lo único que cumplía era el fin de salvar a alguien. Mire qué tremendo. O sea, el problema de Noé o de Moisés no era manejar el barco. El problema de ellos no era encender ningún motor, no era levantar velas y dirigirlo. El único problema, lo único que ellos tenían que hacer era estar adentro del barco. Nada más. Toque con el codo a alguien y dice: ¿y tú estás adentro o estás afuera? Dígame. La iglesia en medio de la ciudad es un arca de salvación. Es un cofre de la pequeña, de la presencia de Dios. Yo tengo un amigo que me corta el cabello y su barbería se llama El Arca. Nunca se le va a olvidar este mensaje porque tiene el nombre del negocio de él. Ah, Bonnie. Pues te voy a decir algo. Aparte de que la iglesia es un arca en la ciudad, yo quiero creer que nuestros grupos pequeños en la ciudad son arcas en cada barrio que llevan salvación a la gente que necesita meterse adentro, pero tiene que entrar. Voltea al de al lado y dígale: tienes que entrar. Afuera te lleva el diluvio. Mire, la iglesia no es un crucero del amor, siempre lo prediqué. Y yo decía: este es un barco de guerra, decía yo, porque aquí vamos los que guerreamos. Y es cierto, pero creo que es una representación más real y poética el hecho de que nosotros en nuestra iglesia y en nuestros grupos tenemos arcas de salvación. No tenemos que controlar la tormenta de afuera. Yo no te prometo que no te va a llegar la tormenta. Voltea al de al lado y dígale: la tormenta llega, my friend. Lo que sí te prometo es que si estás adentro vas a flotar. Si estás dentro del arca, tú tienes salvación, tú vas a flotar. Pero afuera las condiciones son de mayor probabilidad hundirse. ¿Por qué Dios diseña esto así? Me parece que podemos ir un poco más atrás en el Génesis. ¿Se acuerda usted el capítulo 1 del Génesis, cuando el Señor estaba creando las cosas y dice: e hizo el Señor las estrellas y el universo y puso lumbreras en el día, otras en la noche? Y dice: y vio Dios que era bueno. Y después dice: hizo los animales, el mar, hizo todo en la tierra, las montañas, las partes secas. Y dijo Dios que era bueno. Y hizo la creación, y hizo la vida, hizo todo, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno. Hizo al hombre a su imagen y semejanza, y Dios dijo que era muy bueno. Pero cuando usted le da un poquito hacia adelante, eso en el capítulo 1, cuando usted avanza en el libro de Génesis, se da cuenta que Dios quedó viendo al hombre y por primera vez Dios dice que hay algo que no es bueno.
Dios hace un análisis clínico y dice: esto no es bueno. Tremendo. Todo es bueno, menos eso. Y dice: y vio Dios al hombre solo y dijo: no es bueno que esté solo. Y cuando habla del hombre, habla de, obvio, la creación, su creación. Y dice: no es bueno estar solo. Voltea al que está a su lado y voltéelo así como, hágase para un ladito, déjelo solo ahí, déjelo solito en el asiento y dígale: no es bueno que esté solo. Entonces usted péguese. Usted péguese. Porque la verdad, a veces con mi esposa estamos en casa, mis hijas ya grandes, mis hijas ya crecidas, y nosotros estamos ahí, just you and me, le digo yo. Mi amor, tú y yo. Pero Dios dice: no es bueno que esté solo. Génesis 2:18. La palabra es levad. Levad, dígale conmigo, levad. Significa separación, estar cortado del todo, estar totalmente aislado, como que está en un lugar raro, aislado de todo. Fuimos creados a imagen de Dios. Entonces nuestro ADN espiritual, imagínense que Dios es un Dios trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cierto? A mí me gusta ilustrarlo como así, como que fuera un triángulo. En el centro dice Dios, acá dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces dice: el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo Santo no es el Hijo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Más o menos como quien dice una explicación de algo que jamás vamos a poder comprender, como es nuestro Dios, un ser supremo, todopoderoso, fuera de estas dimensiones, fuera del universo, fuera de todo lo que conocemos, sin ningún límite, increado. Jamás Dios fue creado, porque son atributos y cosas que necesitamos aprender. Pero Dios en sí mismo nos ministra comunión, nos ministra comunidad, nos ministra cercanía. O sea, si usted ve, a mí me gustaba ver, me gusta siempre ver documentales de la naturaleza. Y entonces salen los documentales con un montón de venaditos, pero son miles corriendo, y se mira aquello desde el aire. Lo filmaron con aquellos drones y el sonido se oye. Y de repente sale los leones o los lobos. Y ellos dicen que no tienen ningún objetivo en la manada. Ellos corren hacia la manada solo para ver quién se queda solo. Y cuando ven uno que está solo, cambia el plan. Dicen: lo encontramos. Ese que está solo, ese es el que nos vamos a comer. Y empieza el violincito. Cerquita, cerca, hasta que lo agarran, y lo primero que lo agarran es del cuello y se acuestan con. Y mis hijas: papi, quita eso, el venadito. Y yo: déjalo, así es. Mira, para una prédica me va a servir. Porque el enemigo, el depredador, Satanás, no necesita ser más fuerte que tú. ¿Cuántos dicen: diga el débil, fuerte soy? Muy bien. Diga el débil, fuerte soy. Pero el enemigo, tú puedes ser más fuerte que el enemigo, pero él lo único que necesita para vencerte es que estés solo. Aíslate, sepárate, y el enemigo se va a aprovechar. El enemigo trabaja la mente, el enemigo trabaja las emociones, el enemigo comienza a destruirte poco a poco. Analízalo.
Date cuenta de esto, que te caiga la revelación hoy que Dios dijo, no es bueno estar solo. O sea, esa filosofía de llanero solitario espiritual que hay hoy en día, eso no funciona. Desde el principio está escrito que no es bueno estar solo. Eso que dicen, no, yo no necesito estar con una comunidad de fe. No, yo y Dios somos mayoría. Yeah, right. Tú y Dios eres mayoría, sí, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo. O sea, si amas a Dios, necesitas amar su iglesia. No me digas que amas a Dios y no amas su iglesia. Voltea al que está a su lado y dígale, te amo, hermano, dígale. Pero que le tiemble la voz. Porque, amados, ahí es donde se demuestra. Amando a aquellos aunque me caigan mal. Voltea al que está a su lado y dígale, o al de enfrente, no sé quién sea, te amo, amado, te amo, dígale, te amo. Ahora, Dios lo dijo al principio, se viene entendiendo en la Biblia, el hombre por su naturaleza está hecho para estar en comunidad, pero viene Salomón, el hombre más sabio de la historia, y escribe algo terrible. Mire lo que dice Eclesiastés 4:10. Dice, si uno de ellos cae, en el 9 dice, mejores son dos que uno. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Diga conmigo, ay. No, pero grite bien, ay. Usted sabe que ese ay en hebreo es un canto, es un lloro fúnebre. Eso es lo que la gente hacía cuando alguien se moría. Decía, ¡ay! Y Salomón está diciendo, ¡ay! Si está solo. Verso 11, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿y cómo va a ser? Y si alguien puede prevalecer contra uno que está solo, dos lo resistirán, porque un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. O sea, ese grito fúnebre, quiero que lo veas como una advertencia y le digas al que está a tu lado y lo despiertes y le digas, ¡ay! Si está solo. Nosotros, en las arcas de la ciudad, en los grupos pequeños, comienzan esta semana. Por la fe, tú ya no tienes que ir como Noé a querer construir un arca. No, espérate, ya hay un montón de arcas hechas. ¿Quieres tener un arca en tu casa? ¿Quieres que tu casa sea un refugio, una bendición? Bueno, hoy vas a tener la oportunidad de llenar la hoja de conexión o de decirle a alguien, al final del culto, allá afuera van a tener mesas donde tú te puedes registrar, donde tú puedes decir, yo quiero dar mi casa, yo quiero que haya un arca en mi casa, que haya un grupo. Así como llegó el arca a la casa de Obed-Edom y fue bendecido y fue protegido y fue cuidado, y dice que prosperó mucho Obed-Edom, así sucederá con aquel que diga, yo quiero que mi casa sea un refugio para la gente de mi vecindario. Tremendo el Señor. O sea, cuando tú estás en un arca o en un grupo o en una iglesia, pero hablemos de los grupos. Cuando estás en un grupo, mira, es cuestión de tiempo para que tropecemos y quizá caigamos. Es cuestión de tiempo para que surja de repente una crisis. Es cuestión de tiempo para que venga una necesidad a nuestra vida. Es cuestión de tiempo. Vivimos en un mundo que es así. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo
he vencido al mundo. Ahí no dice, hazte cristiano y se te van a acabar los problemas. No, más bien dice, puede que vengan más. Porque a veces la promesa del evangelio que le hace las redes sociales o algunos predicadores son mentiras, y le dice, no, ven al Señor y todo se va a arreglar. ¡Ja! Y cuando empieza todo a ir más bien cuesta más arriba, entonces la gente se decepciona y dice, Dios no funciona. No, lo que no funciona fue el evangelio que te vendieron, porque te vendieron una mentira. El evangelio no significa que todo te va a ir bien en la vida. Mira, el planeta entero fuera cristiano entonces. Esto no es Disneylandia. Aquí hacemos luchas, aquí peleamos la buena batalla de la fe, aquí hay que correrla día a día, aquí hay que avanzar día a día, aquí hay que hacer como los apóstoles y decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Así quiero decir yo, cuando Dios me llame a la presencia. Así quiero decir yo. Es un reto. Leer ese versículo me hace llorar. Porque el hombre está en una cárcel, lo van a matar, va a ser ya decapitado. Y él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Orgulloso, se siente fiel, dice, he guardado la fe. ¿Será que hemos guardado la fe? Es más fácil guardar la fe cuando estás junto con otro que cree. Cuando estás tú solo, eres como el carboncito que sale de la carne asada. Lo tiran y el carboncito rapidito se apaga. Estaba rojito y hay que tirarlo y se pone negrito. Lo agarra usted de nuevo, lo pone donde los otros que están rojitos y rapidito se enciende y se pone otra vez lleno de fuego, lleno del calor. Eso es lo que Salomón nos está queriendo decir. Y en el libro de los Hechos, la iglesia que fundó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque para mí ahí nació la iglesia. El día de Pentecostés dice, estaban todos unánimes orando en el aposento alto y llegó el Espíritu Santo. Todo tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas y salieron a predicar. Y cuando predicaban, la gente o le entendía, el milagro quizás era en el oído de ellos, o el milagro quizás era en la boca de los otros, o el milagro era quizás el Espíritu, el que uno quizás estaba hablando un lenguaje y el otro le entendía. Y hablaron en lenguas, dice la Biblia. Varias veces en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, usted va a ver esto. Y dice en Hechos 2:6, y perseveraban unánimes, diga conmigo, unidos. Eso significa unánimes, unidos en el templo día tras día. Ah, wow, y nosotros solo el domingo tenemos servicio. Pero aquí dice todos los días. ¿Cuántos están dispuestos a que tengamos servicio todos los días y todos los días nos reunamos a las 11 de la mañana aquí en el templo? Perseveraban en el templo y partían el pan casa por casa. Hay un milagro y una revelación cuando se parte el pan. Por eso, mire, nosotros teníamos en el grupo de nuestra casa, mi amor, cuando comenzó ¿te acordás cuando teníamos el grupo y había aquella pareja que llegaba y después se desaparecían un tiempo? Llegaban al grupo y nosotros felices, porque cuando venía gente al grupo, nosotros felices. Y los atendíamos y todo, y la comidita, y la merienda, y el refresco, y esto. Lindo el grupo. Después se desaparecían. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y después volvían. Y volvíamos a armar el grupo. Ah, ¿sí, Héctor? Mirta, ¿te acordás? Ya sé quién es. Empieza con D.
Y después nos confesó, él mismo nos confesó: mira, pastor, nos decía, nosotros cuando íbamos al grupo era porque no había comida en mi casa. Así nos dijo. Y digo yo: pues sí, es cierto, está buena la estrategia de la iglesia primitiva, casa por casa comiendo el pan. Y dice, ¿y participaban de qué? ¿De qué participaban? De la comida, con alegría y con sencillez de corazón. Mire, este tipo de arcas que le llamo los grupos, lo único que necesitan es que usted sea humilde, sea sencillo de corazón. El orgulloso no le va a gustar ir a un grupo, pero el que ya está un poquito queriendo ser transformado por Cristo va a doblegar ese orgullo, se va a agachar y va a entrar por la puerta del arca y va a decir: aquí estoy en mi grupo. ¿Dónde está la comida? Y le van a decir los del grupo, porque hay unos grupos, mire, estos son cultura de grupos, le voy a contar. Hay grupos que la comida es al principio. Hay grupos que la comida la dejan para el final. Hay gente que salió del trabajo y se fue para el grupo porque dijo: no me va a dar tiempo irme a cambiar ni nada, me voy directo al grupo, allá como. Y entonces están en la enseñanza, la predicación, hablando en lenguas y la administración. Oremos, hermanos, hagan por favor silencio un momento, que el Espíritu nos toque. Y todos con las manos levantadas y el Espíritu haciendo, ministrando los corazones, y de repente se oye: y todo el mundo como: uy, ya me tardé. El que está predicando: uy, ya me tardé mucho en la prédica, tengo que acelerar, y después se emociona, sigue predicando y ya se oyen, porque ya las tripas llaman. Nosotros tuvimos un tiempo que nos volvimos locos con la pastora y le dijimos a todos los líderes de grupo: prohibida la comida, se tardan mucho, los anfitriones están quejando que la gente después no se quieren ir. Y tenemos que cuidar los anfitriones, ¿verdad? Porque el que da su casa, da su casa y dice: ay, qué lindo, que no. Pero a veces los hermanos se iban y no le hacían la casa. Pero ahora ya están bien entrenados. Si usted va a dar su casa, la vamos a mantener pero nítida. No hay garantía para reemplazo de muebles, cosas quebradas, no, esas cosas no, esas. Entiéndase usted con el Espíritu Santo, que Él paga mejor que nosotros. ¿Oyó? ¿Cuántos están felices por los grupos? Comenzamos esta semana. Ahora, hace unos meses, diría yo que no, yo creo que ya va año y algo, fuimos a California al bosque de los árboles de la criatura viviente más grande de la creación. No hay otra criatura mayor que esta, los árboles secoya. Y los árboles secoya, me di cuenta porque los estudié desde niño, ellos no tienen unas raíces tan profundas, pero fíjate que las raíces de los árboles secoya son raíces que, a pesar de estar un poco superficiales, se conectan con las raíces de los otros árboles secoya. Y son capaces de resistir esos vientos fuertes. Son capaces, el fuego les pasa por encima, les pasa por aquí, por la falda, por los tobillos a los secoya. Pero resulta que esa raíz está interconectada con los demás. Y se forman grupos de árboles que también se interconectan con otros grupos. Y usted puede ver un gran bosque de árboles secoya que se mantienen firmes y que no se caen. ¿Y sabe cuál es la firmeza y qué le da la fortaleza a todos los árboles secoya? Que están unidos en la raíz. Cristo nos une a nosotros, la iglesia. Y cuando usted se mete a un grupo pequeño, usted va a entrelazar. No es fácil entrelazar raíces con otros, porque ahí le van a conocer. Mire, yo por eso le llamo la otra mitad del evangelio a los grupos. Una hermana que era bien religiosa y me dijo: me voy de la iglesia porque eso es herejía. ¿El qué? Le digo yo, es herejía. Vivir la otra mitad del evangelio es herejía. ¿Usted quiere que yo cambie eso? Pues no lo voy a cambiar.
Entonces me voy. Y se fue la hermanita religiosa, porque ella no estaba de acuerdo en que, ella creía que el evangelio era aquí en la iglesia y que no hubieran grupos y que usted no se conociera con nadie y que aquí era suficiente. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe dónde se convirtió el pastor? En un grupo, en esa arca. Me salvó el Señor a mí. Bendito Dios por ese grupo pequeño, saludable. Bendito Dios porque la iglesia, mire, hemos peleado contra viento y marea durante 19 años, hemos mantenido los grupos. ¿Sabe qué fue lo que más nos dolió? En pandemia, ahí nos dimos cuenta lo diabólico que era la tal pandemia, y el animalito ese tan pequeño doblegó al mundo. Nos cerraron los grupos. Tuvimos que cerrar los grupos. A duras penas sacamos línea de por medio aquí. Teníamos 2 cultos para que cupiéramos, para caber acá. Pero 19 años y los grupos están ahí. Hay creo que unos 25 grupos en la ciudad, diferentes puntos de la ciudad. Usted puede participar en una de estas arcas. Y dice Hechos 2:46 que casa por casa participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Y pues yo veo 2 cosas, una que dice en el templo y otra que dice por las casas. Y queremos hacer ambas en mi casa de adoración. Es más, siempre hemos hecho ambas. Es más, de un grupo nació mi casa de adoración. Mire qué tremendo es el Señor. Entonces, aquí nos reunimos, celebramos al Rey, todos levantamos la mano, pero aquí, ¿verdad?, que nadie sabe la que le está pasando al otro, nadie sabe el problema que tiene el otro. El Espíritu Santo sí sabe, el Espíritu Santo sí cumple, el Espíritu Santo sí está viendo tu corazón, el Espíritu Santo tiene el control de todo y el Espíritu Santo es el que trae los milagros. Confiamos en el Espíritu Santo. Pero aquí en la iglesia, usted ponga las cámaras en la parte de la adoración, todos con las manos levantadas, pero usted no sabe los traqueteos de cada quien, los problemas, las crisis, la enfermedad, los diagnósticos, lo que estamos viviendo todos. Pero vaya a un grupo, los hermanos sí saben, los hermanos sí oran unos por otros. Los hermanos comparten unos con otros. Los hermanos se cuidan unos por otros. Mire, en un grupo, si usted está bien metido con el grupo, usted está ya se hizo parte de esa arca. Usted cae, ¿verdad? Pero mire, en el aire lo agarran. Capaz que no lo dejan ni que toque el suelo. Le cayó alguien en el hospital. Los primeros que se dan cuenta, los primeros que saben son los del grupo, y son los primeros que reaccionan, y son los primeros que llegan allá. Ese es el grupo. Por eso dice la Biblia, no es bueno que estemos solos. Ahora, en la casa, ahí nos vemos a los ojos, ahí nos contamos los problemas, ahí le digo a mis hermanos, mira, ora por esto, ayúdame en esto. Ahí confiamos unos a otros. Ahí hay que quitarse la máscara. Ahí somos auténticos. Ahí somos realmente quienes somos. En un grupo. A veces creemos que solo en una gran multitud es que ahí está la unción. No. No, hermano, no se equivoque. En un grupo pequeño, ahí también está el Espíritu Santo. Ahí también está el Creador de los cielos y la tierra. Por eso Él dijo, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso el llamado hoy es a entrar a un arca, a entrar a un grupo. Y dirá, pastor, y el evangelio, que se lo prediquen esta semana en el grupo. No, espere, ya voy a orar por salvación y por las necesidades y por los milagros. Pero mi intención principal, la intención del Espíritu Santo hoy era decirle, amados, necesitamos registrarnos en un grupo pequeño y vivir esa otra mitad que nos falta. Yo sé que no es fácil, porque es separar 1 hora más
de la semana para ir al grupo. Apartar esa hora. Decir, bueno, mire, si usted practica las ofrendas, los diezmos, usted se va a dar cuenta de lo siguiente: si le tocara diezmar del tiempo a usted de 24 horas en el día, 2 horas con 40 minutos le toca dárselas al Señor. Bueno, dele 1 hora y 20 minutos para llegar y regresar al grupo. Dele 1 hora. Todavía el Señor le devuelve, le multiplica. ¿Sabe qué? Yo voy a estar orando para que todos los que se registren y vayan a un grupo, Dios les restituya ese tiempo y les rinda mucho más. Lo que creían que iban a ganar en un trabajo por esa hora, Dios le va a restituir y le va a dar 10 veces más, 30 veces más, 60 veces más. Voy a orar por eso, para que le creamos al Señor. Tenemos 3 llamados el día de hoy, 3 necesidades. Y el primero es para los anfitriones y para los líderes. Líderes de grupos pequeños de mi casa de adoración, gracias. Porque ustedes han sido los pastores en cada casa, los apóstoles en cada casa, los profetas en cada casa, los maestros en cada casa, los evangelistas en cada casa. Pónganse de pie los líderes. Hay líderes jóvenes, hay líderes de mediana edad, hay líderes un poquito más avanzaditos. De todos los gustos tenemos, en diferentes barrios de la ciudad. ¿Quiere usted saber dónde están todos? Baje la aplicación de mi casa de adoración. Ahí están todos. ¿Quiere saber dónde están todos los grupos? Vaya a las mesas hoy. Diga, ¿dónde están las direcciones? ¿Cuál me queda cerca de mi casa? O no solamente cerca de mi casa. No, yo quiero ir al grupo de hermana Angélica. Bueno, pregúntele, ¿dónde queda tu grupo, Angélica? Quiero ir al grupo de Alejandro Naimí. ¿Dónde está el grupo de ustedes? Pregúnteles directamente. Aquí están los líderes. Desen vuelta y sonríanle a la congregación ahí. Gracias, líderes. Ustedes y los anfitriones, muchos de los líderes también son anfitriones. Los anfitriones son todos aquellos que dijeron, aquí está mi casa, quiero que hagan un grupo en mi casa. El compromiso, ¿cuánto tiempo dura? 5 meses. De mediados de enero, mediados de junio. 5 meses. Prácticamente 5 por 4 son 20 reuniones. Más o menos para darle el compromiso. ¿Quiere probar? Abra su casa y va a ser bendecido. Mi amado, ustedes abrieron su casa, ¿sí? Los ha bendecido el Señor. Están felices de que haya presencia de Dios en ese hogar, como siempre la hay, pero que haya un día en el que se convierta en un arca y donde puede haber salvación para la gente. Entonces mi segundo llamado es para anfitriones. Lo más difícil que tenemos en este contexto, aquí en Estados Unidos, donde la gente se le facilita más todo, tener su carro, tener sus cosas, todo ¿cómo se llama? Más alcanzable que en otros países, según lo que escucho. Puede ser que cada quien esté viviendo un contexto diferente, pero le voy a decir algo. Allá cuando usted vivía en el barrio, en el Limón, allá en Maracay, ¿sí? Ahí vivía yo. Cuando vivía en Venezuela 4 años, yo vivía en el Limón. Cuando salía de la base aérea, yo me iba para el Limón. Después del puente, la primera Matemango gigantesca, ahí, la casa de Mamá Luisa. Mamá Luisa, ahí vivía yo. Cuando vivíamos allá, decíamos, aquí no importa que hagan lo que quieran. Ahora tenemos nuestras casas adornadas, buenos muebles, todo lindo aquí en Estados Unidos. Y el pastor hace llamado para anfitriones, para que hayan arcas y obededón y todo. ¿Y qué cuesta?
que la gente ponga su casa. Lo que más nos cuesta. Mire, ya hubieran 40 grupos, 50 grupos, pero ¿sabe qué es lo que más cuesta? Que la gente dé su casa. Ya se apoderaron. Cuando no la tenía, decía: Señor, será tuya, todo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Y el pastor dice: necesitamos casas para abrir arcas en la ciudad. No, pero aquí no es así. Aquí hay corazones diferentes. Aquí hay corazones dispuestos. Quizá usted dice: yo quiero ser líder. Pues pónganle en la tarjeta de conexión hoy: quiero ser entrenado para ser líder. Y ahí le van a dar las indicaciones. Y usted va a liderar su grupo pequeño. Qué tremendo es Dios. Dios a algunos les está diciendo: yo no quiero que solo tú te salves, que solo tú te metas al arca. Yo quiero que metas más gente. ¿Sí? Viene esta temporada. Hay gente que ha sido tocada, transformada. Levanten la mano si alguien ha sido tocado, transformado, bendecido por un grupo pequeño. Si tú tienes una sala en tu casa, tienes un astillero para hacer arca. Puedes ser anfitrión. Se podría convertir en una teba. La teba del barrio. Y Obed-Edom fue bendecido. Y así como Obed-Edom fue bendecido, tú también. Esa es la visión de nuestros grupos pequeños. Esta semana comienzan. ¿Qué día se hacen los grupos? De lunes a jueves. El día que más le convenga. Puede ser un lunes, puede ser un martes, puede ser un miércoles o un jueves. Se ponen de acuerdo los del grupo, los anfitriones, el líder, y dice: el miércoles lo hacemos. El martes es bueno, el martes lo hacemos. Paradójicamente, la mayor parte de grupos, la gente le gustó los lunes. Quiero comenzar bien la semana, y hagamos el grupo el lunes. Muchos grupos los lunes. Yo quiero leerle Mateo 18, dice así: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o más, ahí está la presencia de Dios. Donde hay 2 o más, ahí se va a manifestar el Señor. Donde hay 2 o más que se ponen de acuerdo. Hablábamos de cómo él se puso de acuerdo y caminó con Dios. A veces haces oraciones quizá tú solo, y lo que necesitas para que algo llegue a cumplirse es ponerte de acuerdo con otro. Porque no es bueno que tú estés solo. Hay que juntarse. Cuando te juntas, se cumple la palabra, porque ya se puso de acuerdo, porque hay 2 o 3 y ahí Dios está. Hay niveles de manifestación de Dios, de presencia de Dios, de milagros que no suceden cuando uno está solo. Suceden cuando somos varios. Necesitas quizá un milagro financiero, una sanidad. El milagro quizá está en la boca de un hermano con el que te tienes que poner de acuerdo. La oración de un hermano y tú escuchas y dices: uy, eso es para mí. Ya fluye el acuerdo. Yo quisiera que nos pongamos de pie. Afuera hay un diluvio de la cultura. Un diluvio que está ahogando nuestros hijos, un diluvio que está ahogando las familias,
un diluvio que está ahogando la mente y los corazones de la gente, un diluvio que está trayendo miedo, depresión, un diluvio que está trayendo ansiedades, un diluvio que está trayendo confusiones a los corazones y a las mentes de la gente. Y nosotros tenemos esta arca y podemos tener arcas en las casas, donde Dios da seguridad, da protección, pero más que seguridad, protección, donde está su presencia. Somos portadores de eso. Tenemos un regalo súper valioso. ¿Lo estamos valorando? Yo sé que es un reto. A veces es un reto llegar el domingo a la iglesia, y no digamos ya ir un día a un grupo pequeño. Pero déjame decirte, la experiencia es diferente. Lo que vives en el templo no lo vives. En el templo no vas a vivir lo que se vive en un grupo pequeño. Es imposible. Profetizo que el diluvio de drogas, el diluvio de muerte, el diluvio de ansiedades, el diluvio de terror no tocará a nuestros hijos, no tocará a nuestras generaciones, no tocará a mi familia, no tocará a mi casa, no tocará a mis vecinos que lo necesitan, no tocará a aquel amigo que voy a invitar, no los tocará, porque nosotros tenemos una solución. Nosotros tenemos un espacio donde la gente puede llegar y sentirse segura, meterse al arca. Yo quisiera que usted en esta temporada levante una mano y diga: en esta temporada no voy a caminar solo. Yo quiero tener un cordón de 3 dobleces, un cordón. A veces hay grupos que hay más de 3 dobleces, hay 4 dobleces, hay 5, 6, 7, 10 hermanos orando. Cordón de 10 dobleces, no se rompe fácil. Señor, gracias, porque es tu presencia la que se va a manifestar en los grupos en esta temporada. Es tu presencia la que ha estado con nosotros. Eres tú el que le ha estado hablando a los corazones de muchos que hoy ya decidieron que van a registrarse, que van a ir, que van a probar, que van a ver cómo funciona esta otra mitad del evangelio, que quieren vivir esta experiencia. Gracias, Señor, por la fe de tus hijos y de tus hijas. Bendigo tus hijas, bendigo tus hijos, bendigo tus generaciones, bendigo los hijos de tus hijas, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de ellos. Los bendigo hoy. Dios hará algo grande, poderoso en nuestros grupos en esta nueva temporada.